Debajo de la calma engañosa de principios del siglo XX, se estaba gestando un manifiesto siniestro, uno que arrojaría una larga y oscura sombra sobre el mundo. Este era Mi lucha, una escalofriante declaración escrita por Adolf Hitler durante su encarcelamiento en la prisión de Landsberg en 1924. Dentro de sus páginas descansaban las etapas embrionarias de lo que se convertiría en una de las épocas más oscuras de la historia humana. Mientras Hitler languidecía tras las rejas, sus pensamientos se convirtieron en prosa luminosa, culminando en esta obra de 2 volúmenes. El primer volumen, publicado en 1925, y el segundo en 1926, expusieron sus retorcidas ideologías, una ferviente creencia en la supremacía de la raza aria, un odio arraigado hacia los judíos y una sed insaciable de expansión territorial. Poco sabía el mundo que estos conceptos pronto se transformarían en las horribles realidades del Tercer Reich. Para la década de 1930, el ascenso al poder de Hitler hizo que Mi lucha se convirtiera en un perturbador presagio de los horrores por venir. La circulación del libro se disparó, con más de 10 millones de copias impresas para el final de la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en un pilar de la ideología nazi, sus páginas alimentando las llamas del odio y la intolerancia que condujeron al Holocausto, un genocidio que se cobró la vida de aproximadamente 6 millones de judíos. La pregunta persiste: ¿cómo pudieron simples palabras transformarse en la aterradora realidad de las cámaras de gas en Auschwitz, los macabros experimentos médicos en Ravensbrück y la despiadada noche de los cuchillos largos en 1934, donde Hitler purgó sus propias filas? ¿Alguien podría haber predicho la magnitud de la devastación que estas ideas traerían? Reflexionando sobre la sabiduría de Frederick Douglass, quien una vez dijo: «Es más fácil construir niños fuertes que reparar hombres rotos», recordamos el papel crucial de la educación y la conciencia en la formación de mentes resistentes al canto de sirena de ideologías destructivas. Únase a nosotros en esta inquietante exploración en las profundidades de la psique de Adolf Hitler y el oscuro legado dejado por su obra más infame. Bienvenidos al diario de Julio César. Adolf Hitler, la creación de un dictador. En el tapiz de la historia del siglo XX, pocas figuras destacan tanto y de manera tan ominosa como Adolf Hitler. Su ascenso desde la oscuridad hasta el epicentro de eventos que alteraron el mundo es un viaje marcado por luchas personales, evolución ideológica y una búsqueda implacable de poder. Comprender el trasfondo de Hitler es clave para entender el complejo mosaico de su psique y las ideologías que llevaron a algunas de las horas más oscuras de la historia. Nacido el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria, la vida temprana de Hitler estuvo marcada por discordias familiares y tragedias. Su padre, Alois Hitler, un estricto oficial de aduanas, y su madre, Clara Polzl, proporcionaron un hogar que oscilaba entre la disciplina autoritaria y el calor emocional. Las aspiraciones artísticas del joven Hitler, en marcado contraste con las expectativas profesionales prácticas de su padre, agitaron un caldero de tensiones familiares. Las muertes de su hermano menor Edmund en 1900 y de su padre en 1903 afectaron profundamente a Hitler, empujándolo hacia una adolescencia retraída y sombría. En 1907, la vida de Hitler dio un giro crucial. Se mudó a Viena, con sueños de convertirse en artista. Sin embargo, sus aspiraciones se desmoronaron cuando la Academia de Bellas Artes de Viena lo rechazó 2 veces. Estos años en Viena fueron transformadores. Hitler vivió en la pobreza, vendiendo postales y pinturas mientras estaba expuesto a un crisol de ideas políticas. El antisemitismo y el nacionalismo rampantes de la ciudad se filtraron en su conciencia, sembrando las semillas que más tarde crecerían en las retorcidas ideologías del nazismo. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 proporcionó a Hitler el sentido de propósito que había buscado durante mucho tiempo. Se alistó en el ejército bávaro, sirviendo con distinción en el frente occidental. Los años de guerra fueron definitorios para Hitler. Experimentó la camaradería de la guerra de trincheras, recibió la Cruz de Hierro por valentía y, crucialmente, encontró un nuevo enemigo en forma de traición percibida en casa: el mito del puñalada por la espalda
que culpaba a traidores internos en lugar de a fracasos militares por la derrota de Alemania. Esta narrativa se convertiría en una piedra angular de su posterior ideología política. El fin de la guerra en 1918 dejó a Hitler desolado. Como muchos veteranos, regresó a una Alemania que apenas reconocía, una nación derrotada, económicamente devastada y políticamente inestable. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso duras penalizaciones a Alemania, alimentando un sentimiento de humillación nacional y resentimiento. Fue en este ambiente de posguerra, en medio de la caótica República de Weimar, donde comenzó el viaje político de Hitler. La incursión de Hitler en la política estuvo marcada por su asociación temprana con el Partido de los Trabajadores Alemanes, al que se unió en 1919. Rápidamente ascendió a la prominencia con su oratoria ardiente y nacionalismo virulento, renombrando el partido como el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, Partido Nazi. Sus discursos, llenos de retórica antisemita y antimarxista, atrajeron a un creciente número de seguidores. El putsch de la cervecería en 1923, un intento fallido de golpe de Estado por el partido nazi, llevó a Hitler a la cárcel. Fue durante su encarcelamiento que escribió Mi lucha, un manifiesto que esboza su ideología y planes futuros para Alemania. El libro, una mezcla de autobiografía, ideología política y estrategia futura, proporciona una ventana a la mente de Hitler durante estos años formativos. Expuso sus puntos de vista sobre raza, espacio y la necesidad de un líder autoritario fuerte para restaurar la grandeza de Alemania. A medida que los años 20 dieron paso a los 30, las dificultades económicas causadas por la Gran Depresión proporcionaron un terreno fértil para el mensaje de Hitler. El ascenso del partido nazi al poder político, culminando con el nombramiento de Hitler como canciller en 1933, marcó el final de la República de Weimar y el comienzo de un capítulo oscuro en la historia de la humanidad. Mi lucha y el torbellino de Weimar, una crónica de la Alemania de posguerra. El ambiente que dio origen a Mi lucha, de Adolf Hitler, fue uno de turbulencia, desesperación y trastorno. La Alemania de posguerra de la Primera Guerra Mundial, una nación humillada y marcada por la derrota, fue terreno fértil para las semillas de la ideología radical. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, había asestado un golpe devastador a la psique y economía alemanas. Impuso reparaciones por un monto de 132.000 millones de marcos de oro, una suma tan enorme que alimentó la hiperinflación, aniquilando los ahorros de la clase media y sumiendo la economía en el caos. La Alemania de principios de los años 20 era un paisaje de fragmentación política y agitación social. La República de Weimar, establecida en 1919, fue un audaz experimento en democracia, pero enfrentó desafíos tanto de la izquierda como de la derecha. Levantamientos comunistas, como la revuelta espartaquista en enero de 1919, e intentos de golpe de derecha como el Putsch de Kapp en 1920, subrayaron la naturaleza frágil del nuevo gobierno. Fue en esta atmósfera de humillación nacional y desesperación económica donde Hitler encontró su voz. La crisis de hiperinflación de 1923, donde el valor del Reichsmark se desplomó y los precios se dispararon, creó un sentido de desesperación entre el pueblo alemán. Un pan, que costaba 250 marcos en enero de 1923, se disparó a 200.000 millones de marcos en noviembre. Esta catástrofe económica profundizó la desilusión del público con el gobierno de Weimar y los hizo más receptivos a soluciones radicales. Hitler, con su oratoria carismática, aprovechó este descontento generalizado. Criticó el Tratado de Versalles, que calificó de diktat impuesto por las potencias aliadas victoriosas, y denunció a los llamados criminales de noviembre, líderes alemanes que habían firmado el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. El fallido putsch de la cervecería, en noviembre de 1923, un intento de Hitler y su partido nazi de tomar el poder en Múnich, llevó a su encarcelamiento. Durante su tiempo en la prisión de Landsberg, Hitler comenzó a dictar Mi lucha a su delegado, Rudolf Hess. El libro, que se traduce como Mi lucha, era tanto una autobiografía como un manifiesto. Esbozó las ideas radicales de Hitler, incluyendo su virulento antisemitismo y planes para la expansión alemana.
Mi lucha se publicó en 2 volúmenes, el primero en 1925 y el segundo en 1926. Inicialmente atrajo poca atención, pero a medida que la estrella política de Hitler ascendía, también lo hacía la popularidad del libro. Para 1933, cuando Hitler se convirtió en canciller de Alemania, Mi lucha había vendido alrededor de 240.000 copias. Se convirtió en una especie de Biblia para el movimiento nazi, encapsulando las frustraciones, temores y aspiraciones de una nación aún tambaleándose por los efectos de la Primera Guerra Mundial y sus secuelas. De la prisión a la imprenta, el génesis de Mi lucha. En los anales de la historia, pocos libros han ejercido tanta infamia o influencia como Mi lucha de Adolf Hitler. Este manifiesto, a la vez autobiografía y exposición de la ideología política de Hitler, nació en el más improbable de los entornos, una celda de prisión en Landsberg, una fortaleza penitenciaria. Condenado, enfrentó una sentencia de 5 años en la prisión de Landsberg, entrando a sus puertas el 1 de abril de 1924. Sin embargo, el tiempo de Hitler en prisión estuvo lejos de ser típico. En lugar de un penitenciario severo, Landsberg era relativamente cómodo. Hitler recibió un trato especial, gozando de varios privilegios, incluyendo una habitación privada espaciosa, la libertad de recibir visitantes casi diariamente y la capacidad de enviar y recibir tantas cartas como deseara. Fue en estas condiciones casi de ocio que Hitler comenzó a escribir Mi lucha, dictando el texto a su leal seguidor, Rudolf Hess. Famosamente dijo: «Comencé a escribir mi primera obra que había resuelto llamar 4 años y medio de lucha contra mentiras, estupidez y cobardía». Un compañero de prisión en Landsberg sugirió Mi lucha como un título más corto y apropiado. El primer volumen de Mi lucha se completó a mediados de 1924 y se publicó el 18 de julio de 1925 por la editorial Franz Eher Nachfolger Verlag en Múnich. La primera tirada fue de 500 copias. El segundo volumen siguió en diciembre de 1926. En estos escritos, Hitler expuso su visión del mundo y planes futuros para Alemania. El libro abarcó una gama de temas, desde su vida temprana y los orígenes de sus ideologías antisemitas y nacionalistas, hasta teorías políticas más amplias, incluyendo el concepto de Lebensraum, o espacio vital para el pueblo alemán. A pesar de su eventual notoriedad, la recepción inicial de Mi lucha fue tibia. La primera impresión no se agotó inmediatamente. Sin embargo, a medida que la estrella política de Hitler ascendía, también lo hacía la popularidad del libro. Para 1939 había vendido más de 5.200.000 ejemplares y había sido traducido a 11 idiomas. El libro se convirtió en un elemento básico en los hogares alemanes y lectura obligatoria en las escuelas. Los derechos de autor de estas ventas contribuyeron significativamente a los ingresos de Hitler, convirtiéndolo en millonario. El estilo de escritura de Mi lucha a menudo se describe como verboso, divagante y difícil de leer. Es una mezcla de experiencias autobiográficas de Hitler, ideología política y planes futuros para Alemania, impregnada de su virulento antisemitismo y extremo nacionalismo. El libro se utilizó como herramienta para difundir la ideología nazi y jugó un papel significativo en la formación de las creencias del partido nazi y sus seguidores. Una cita notable del libro, la personificación del diablo como el símbolo de todo mal, asume la forma viviente del judío, ejemplifica su contenido perturbador. Uno de los aspectos más escalofriantes de Mi lucha radica en su discusión abierta de planes para una política exterior agresiva y la aniquilación del pueblo judío. Estos no eran meros adornos retóricos, eran planos de lo que más tarde se desarrollaría durante el régimen nazi. Por lo tanto, la importancia del libro no puede ser subestimada. Ofrece una ventana a la mente de uno de los dictadores más notorios de la historia y sirve como un recordatorio severo de los peligros que plantean las ideologías extremistas. La publicación de Mi lucha marcó un punto de inflexión en la carrera de Hitler. Tras su liberación de prisión en diciembre de 1924, después de cumplir solo 9 meses de su condena, Hitler se encontró prohibido de hablar en público en Baviera. Sin embargo, Mi lucha le permitió continuar difundiendo sus ideas. A medida que su influencia política creció,
También lo hizo la popularidad del libro, convirtiéndose eventualmente en un símbolo del régimen nazi y un elemento clave en la indoctrinación del pueblo alemán. Disecando el laberinto antisemita en Mi lucha. Mi lucha, de Adolf Hitler, un manifiesto notorio grabado en los anales de la historia, sirve como una inquietante exposición de la propaganda antisemita. Dentro de sus páginas, Hitler construye meticulosamente una narrativa que demoniza a la población judía, proyectándola como la raíz de los males sociales y políticos. El libro, que abarca 2 volúmenes, con el primero publicado en 1925 y el segundo en 1926, presenta a los judíos no solo como un grupo religioso, sino como una raza distinta y perjudicial. Hitler emplea una mezcla de teorías raciales distorsionadas y animosidades personales para propagar sus puntos de vista. Marca a los judíos como una raza parásita, un concepto que se hace eco en su declaración. Siempre que me encontraba con un judío, no podía evitar sentir que no estaba viendo a un ser humano, sino a un parásito en forma humana. Esta retórica está empapada en las tradiciones antisemitas de la Europa del siglo XIX, que postulaban a los judíos como conspiradores que orquestaban la dominación mundial. En su búsqueda de la pureza racial, Hitler presenta a los judíos como la antítesis de la raza aria. Los culpa de los problemas económicos de Alemania, acusándolos de controlar tanto el capitalismo como el bolchevismo. Esta teoría del enemigo dual es una narrativa estratégica, uniendo varias frustraciones alemanas contra un chivo expiatorio único. Por ejemplo, afirma, la doctrina judía del marxismo rechaza el principio aristocrático de la naturaleza y reemplaza el privilegio eterno del poder y la fuerza por la masa de números y su peso muerto. El antisemitismo de Hitler también se entrelaza con temas sociopolíticos más amplios. Acusa a los judíos de orquestar la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, perpetuando el mito de la puñalada por la espalda. Esto culmina en su creencia de que la exterminación de los judíos era crucial para el rejuvenecimiento de Alemania. Declara escalofriantemente, la lucha por la dominación mundial se librará enteramente entre nosotros, entre alemanes y judíos. Su vendetta personal contra los judíos es evidente en sus recuerdos de Viena. Describe una evolución de la indiferencia al odio intenso, atribuyéndola a sus observaciones percibidas de la vida judía. Este ángulo personal infunde su retórica política con una intensidad emocional. Relata, una vez que realmente descubrí a los judíos, dejé de intentar encontrar una forma de no ser antisemita. Reflejando el sentimiento antisemita europeo más amplio, Mi lucha encontró una audiencia receptiva. Para 1933, sus ventas se habían disparado, indicativo de una sociedad alarmantemente receptiva a tales ideas. Esto refleja no solo un fenómeno alemán, sino un malestar cultural y político en toda Europa hacia los judíos. La estructura desorganizada del libro, una mezcla de elementos autobiográficos, ideología política y exposición teórica, no impide su impacto. Su narrativa, aunque inconexa, comunicó exitosamente su siniestra intención, la vilipendiar y chivo expiatorio de los judíos. Hitler enfatiza, todo esto fue inspirado por el principio, que es bastante cierto en sí mismo, de que en la gran mentira siempre hay una cierta fuerza de credibilidad. Al explorar Mi lucha, se hace evidente que la retórica antisemita de Hitler no era simplemente una intolerancia, sino una estrategia calculada para el genocidio. El libro sentó las bases ideológicas para políticas como las leyes de Nuremberg de 1935 y finalmente el Holocausto. El manifiesto de Hitler se erige como un sombrío testimonio del poder destructivo del discurso de odio y una advertencia sobre los peligros de permitir que tales ideologías cobren impulso. Ideales arios en las sombras. La doctrina de la pureza racial en Mi lucha. En el inquietante manifiesto Mi lucha, escrito por Adolf Hitler durante su encarcelamiento en 1924 en la fortaleza de Landsberg am Lech, se presenta con una claridad perturbadora el concepto de la superioridad racial aria. En sus páginas, Hitler elogia a los arios, a quienes erróneamente afirma fueron los creadores originales de toda cultura superior, como el epítome de la evolución humana. Les atribuye no solo atributos físicos como el cabello rubio y los ojos azules,
un estereotipo que se convirtió en sinónimo de la ideología racial nazi, sino también una superioridad intelectual y moral. Hitler afirma: "El ario es el Prometeo de la humanidad de cuya brillante frente siempre ha brotado la chispa divina del genio", una cita que ejemplifica su idolatría de esta raza imaginada. El ideal ario de Hitler se basa en la noción de pureza racial, un tema al que regresa obsesivamente a lo largo del texto. Veía la mezcla racial como una amenaza existencial para la supremacía aria, argumentando que conduciría a la dilución y eventual desaparición de la raza maestra. Su infame cita: "La pureza de la sangre, de la cual depende su existencia de la raza aria, está amenazada por el mestizaje", refleja este profundo temor. Contrastando esta glorificación de los arios, Hitler denuncia vehementemente a otras razas, particularmente a los judíos, como inferiores. Impulsa una narrativa de lucha racial, afirmando la necesidad de que los arios mantengan su pureza para continuar su dominación. Esta creencia condujo a las horribles políticas de discriminación racial y al Holocausto, respaldadas por su declaración. El contrapunto más poderoso al ario lo representa el judío. La doctrina de la superioridad, aria en mi lucha, no fue una ideología aislada, sino que hizo eco de las teorías raciales prevalentes a principios del siglo XX. Influenciado por las obras pseudocientíficas de teóricos raciales como Houston Stewart Chamberlain, cuyo libro Los fundamentos del siglo XIX, 1899, fue una influencia significativa, Hitler adaptó estas ideas a un fin más extremo y político. Chamberlain, un ardiente admirador de la cultura alemana, había retratado a los arios, o teutones, como seres cultural y racialmente superiores, una idea que Hitler absorbió y amplificó. A pesar de su narrativa enrevesada y prosa divagante, Mi lucha resonó con muchos en la Alemania de posprimera Guerra Mundial, un país lidiando con la derrota y el trastorno social. Para 1939, la circulación del libro había superado los 5.200.000 ejemplares solo en Alemania, indicando su amplia influencia y la aterradora receptividad de sus ideas. Al centrarse en el concepto de superioridad racial, aria en Mi lucha, uno se sumerge en el corazón de la retorcida visión del mundo de Hitler. Esta ideología, más que solo una faceta de la doctrina nazi, fue una fuerza impulsora detrás de algunos de los eventos más catastróficos del siglo XX. La visión de Hitler, de un mundo dominado por los arios, subrayada por su creencia de que la estirpe aria está destinada a triunfar, preparó el escenario para las políticas raciales del Tercer Reich, que condujeron a un inmenso sufrimiento humano y pérdida. El estudio de este aspecto de Mi lucha es crucial, no solo como un análisis histórico, sino como un recordatorio severo del poder destructivo de las ideologías raciales llevadas a sus extremos. Hambre territorial. Descifrando el Lebensraum en Mi lucha, Lebensraum en Mi lucha se retrata como una necesidad existencial para el pueblo alemán, al cual Hitler ve como superior. Argumenta que la creciente población alemana, que él estimó en más de 60 millones, requería nuevos territorios para su sustento y crecimiento. Esta idea, arraigada en el concepto del siglo XIX de darwinismo social, se encapsula en la afirmación de Hitler: un pueblo que no entiende o es demasiado cobarde para cortar por sí mismo la rebanada de pan que requiere no merece existir. La mirada territorial de Hitler está firmemente puesta en Europa del Este, particularmente en Rusia, imaginada como el objetivo principal para la expansión. Se imagina un imperio oriental que proporcione tanto el granero como el espacio vital para Alemania. Esta expansión iba a ser más que una simple conquista de tierras, implicaba la subyugación y desplazamiento de las poblaciones eslavas. Hitler señala escalofriantemente: debemos volver nuestros ojos a las tierras del Este. Finalmente rompemos la política colonial y comercial del período prebélico y pasamos a la política de suelo del futuro. Criticando la política exterior pasada de Alemania, particularmente sus fallidos intentos coloniales en lugares como África, Hitler lamenta estas como equivocadas. Creía que la verdadera expansión yacía al este, una visión empapada en impulsos teutónicos históricos hacia Europa del Este, remontándose a tiempos medievales. Se imagina esto como un retorno al orden natural, afirmando: el arado es entonces la espada, y las lágrimas de la guerra
producirán el pan diario para las generaciones venideras. Para Hitler, el Lebensraum también era una justificación para una política exterior agresiva y expansionista. Veía la guerra como una herramienta necesaria para lograr esta ambición espacial, un sentimiento reflejado en su declaración. La guerra sola lleva hasta su máxima tensión toda la energía humana y pone el sello de nobleza sobre los pueblos que tienen el coraje de enfrentarla. El concepto de Lebensraum, aunque agresivamente perseguido por Hitler, tenía antecedentes en el pensamiento alemán. Influencias como Friedrich Ratzel, un geógrafo que a finales del siglo XIX propagó la idea del espacio vital como vital para la supervivencia de una nación, y Karl Haushofer, quien fue mentor del delegado de Hitler, Rudolf Hess, moldearon el pensamiento de Hitler. Sin embargo, la visión de Hitler era mucho más extrema, entrelazando estas ambiciones geopolíticas con su ideología racial. La política del Lebensraum de Hitler cobró vida brutalmente a finales de los años 30 y principios de los 40. La anexión de los Sudetes en 1938, el desmembramiento de Checoslovaquia y, finalmente, la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941 fueron aplicaciones prácticas de estas ideas. La invasión, denominada Operación Barbarroja, no fue solo una campaña militar, sino una cruzada por el espacio vital, que llevó a inmensos derramamientos de sangre y sufrimiento. Oscuridad velada. Explorando las profundidades oscuras de Mi lucha. Un tema predominante en Mi lucha es la intensa animosidad de Hitler hacia el marxismo y el comunismo. Consideraba estas ideologías como antitéticas a su visión de un Estado nacionalista y racialmente puro. Este odio arraigado es evidente en sus declaraciones como: la doctrina judía del marxismo repudia el principio aristocrático de la naturaleza y reemplaza el privilegio eterno del poder y la fuerza por la masa de números y su peso muerto. La repulsión de Hitler hacia el marxismo culminó en las purgas políticas de finales de los años 30 y principios de los 40, donde miles de comunistas y socialistas fueron el blanco en Alemania. El desprecio de Hitler por la democracia y los sistemas parlamentarios es otro aspecto perturbador de Mi lucha. Aboga por un Estado totalitario con poder absoluto investido en el Führer, afirmando: la institución parlamentaria está por su naturaleza destinada a formar el caldo de cultivo para una forma especial de mentira política, la mentira de la mayoría. Esta visión autocrática condujo a la desintegración de las instituciones democráticas en Alemania y al establecimiento de un régimen dictatorial. En el libro, Hitler discute extensamente la propaganda y la manipulación psicológica. Reconoce el poder de influir en la opinión pública y detalla estrategias para el control masivo. Una de sus citas notables sobre este tema es: la gran masa de una nación caerá más fácilmente víctima de una gran mentira que de una pequeña. Este entendimiento de la propaganda jugó un papel significativo en los esfuerzos del partido nazi para manipular la opinión pública para apoyar sus políticas radicales. Las visiones de Hitler sobre la guerra y el conflicto en Mi lucha también son dignas de mención. Percibe la guerra como una parte esencial y natural de la historia humana, necesaria para la supervivencia y expansión de una nación. Afirma: la guerra es no algo antinatural. En toda la historia del hombre encontrarás más guerras que años de paz. Esta glorificación de la guerra respaldó las estrategias militares agresivas del régimen nazi, llevando al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Un aspecto peculiar de Mi lucha es el enfoque de Hitler en la higiene personal y la salud. Sus hábitos personales, como la abstención de alcohol y tabaco y la defensa del vegetarianismo, están intercalados en todo el texto. Esta obsesión con la pureza personal refleja su preocupación más amplia con la limpieza racial y corporal. Por último, Mi lucha revela los intereses arquitectónicos y artísticos de Hitler. Tenía grandes planes para proyectos arquitectónicos monumentales, con la intención de transformar ciudades como Berlín en símbolos del poder nazi. Su historia personal como un artista fracasado en Viena probablemente alimentó estas ambiciones. Envisionaba la arquitectura como un medio para manifestar el poder de la raza aria, un tema que resuena a lo largo de sus escritos. Sombras sobre Alemania. La influencia generalizada de Mi lucha en los años 30.
La transformación de la sociedad alemana a lo largo de las ideologías de Milucha fue rápida y profunda. Para 1933, cuando Hitler ascendió a la Cancillería, Milucha había vendido alrededor de 240.000 copias. Esta cifra se disparó después del ascenso de Hitler, con el libro convirtiéndose en un elemento fijo en los hogares alemanes. Para el final de la década, era casi omnipresente en la sociedad alemana, simbolizando la aceptación generalizada de la ideología nazi. La retórica antisemita del libro, que culpaba a los judíos de los problemas y dificultades económicas de Alemania, resonó con una población tambaleándose por la Gran Depresión y las secuelas del Tratado de Versalles. En el ámbito de la educación y la indoctrinación juvenil, Milucha jugó un papel crucial. Se convirtió en currículo obligatorio en las escuelas y fue un elemento básico en las reuniones de la juventud hitleriana. Una de las citas de Hitler en el libro, «Solo él, que posee la juventud, gana el futuro», refleja adecuadamente el enfoque del régimen nazi en la indoctrinación de la generación más joven. Esta educación no era meramente académica. Era una herramienta para incrustar las ideologías nazis en las mentes de los jóvenes alemanes. El concepto de Lebensraum, esbozado en Milucha, también influyó significativamente en la política exterior de Alemania. Las ambiciones expansionistas de Hitler fueron evidentes en su remilitarización del Rin en 1936, una violación directa del Tratado de Versalles. Esto fue seguido por el Anschluss con Austria en 1938 y la ocupación de los Sudetes en Checoslovaquia. Estos movimientos agresivos, impulsados por la ideología en Milucha, fueron precursores del estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Económicamente, las políticas del régimen nazi, inspiradas en los escritos de Hitler, se centraron en reducir el desempleo a través de obras públicas y rearme. La construcción de la Autobahn y el establecimiento del Reichsarbeitsdienst, servicio laboral del Reich, fueron parte de estos esfuerzos. Para 1939, el desempleo había disminuido significativamente desde la marca de 6 millones en 1932, reforzando el apoyo público al régimen. Culturalmente, Milucha influyó en varios aspectos de la vida alemana. El arte, el cine y la literatura fueron censurados para conformarse a los ideales nazis. El libro en sí se convirtió en un ícono cultural en la Alemania nazi, un regalo común de bodas y un elemento fijo en muchos hogares alemanes. Esta integración cultural ayudó a solidificar las ideologías nazis en la vida cotidiana. Las maquinaciones del engaño, desvelando la red de propaganda de la Alemania nazi. Bajo Hitler, quien asumió el poder en 1933, la propaganda se convirtió en un arma de control masivo, con el objetivo de alinear el pensamiento alemán con la ideología nazi. El Ministerio de Ilustración Pública y Propaganda, liderado por el astuto Joseph Goebbels, fue instrumental en este proceso. Goebbels, un propagandista hábil, controló todas las formas de medios, moldeando la narrativa para glorificar al régimen y vilipendiar a sus enemigos. Bajo su dirección, el ministerio orquestó una implacable campaña de propaganda, infiltrándose en cada faceta de la vida alemana. Milucha sirvió como el plano ideológico para esta campaña. El libro, que describe los principios nazis como la supremacía racial aria y el antisemitismo, se convirtió en una herramienta indispensable para adoctrinar a la población alemana. Sus mensajes de resurgimiento nacionalista resonaron en la Alemania post-Versalles, contribuyendo a su amplia aceptación. Para 1939, el libro se había convertido en un elemento fijo en los hogares y bibliotecas alemanes, utilizado tanto como manifiesto político como símbolo de lealtad al régimen. El alcance de la propaganda nazi se extendió a todos los ámbitos de la sociedad alemana. La juventud hitleriana y la Liga de Muchachas Alemanas fueron adoctrinadas con extractos simplificados de Milucha, moldeando las mentes de los jóvenes. La industria cinematográfica también jugó un papel crucial en la máquina de propaganda. Películas como El triunfo de la voluntad, 1935, y Olimpia, 1938, de Leni Riefenstahl, fueron obras maestras cinematográficas que glorificaron al partido nazi y al ideal ario, incorporando sutilmente la ideología nazi en el entretenimiento. El antisemitismo fue un tema central en la propaganda nazi. Con Milucha,
proporcionando la base ideológica. Exposiciones como El judío eterno, 1937, y películas como Jud Sus, 1940, y El judío eterno, 1940, fueron explícitas en su mensajería antisemita, retratando a los judíos como subhumanos y justificando las políticas raciales del régimen. Estas campañas de odio no solo fueron efectivas en difundir sentimientos antisemitas, sino también en deshumanizar a los judíos, allanando el camino para el Holocausto. La propaganda también fue crucial para sostener la moral alemana durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar del empeoramiento de la situación bélica y los bombardeos aliados, la máquina propagandística nazi continuó proyectando una imagen de fortaleza y victoria inevitable. Esto fue evidente en la representación heroica del ejército alemán y la vilipendiación de las fuerzas aliadas, diseñadas para mantener el apoyo público al esfuerzo de guerra. La efectividad de la propaganda nazi no solo radicó en su omnipresencia, sino también en su capacidad para explotar sentimientos preexistentes. Amplificó la desesperación económica, la inestabilidad política y la humillación nacional experimentada por los alemanes en la posguerra de la Primera Guerra Mundial. También aprovechó las actitudes nacionalistas y antisemitas preexistentes, haciendo que la propaganda resonara más con el público. Ecos controvertidos. La recepción y crítica global de Mi lucha, el infame manifiesto de Adolf Hitler, ha suscitado una amplia gama de respuestas a nivel mundial desde su publicación a mediados de los años 20. En Alemania, su recepción inicial fue tibia, con alrededor de 10.000 copias vendidas en el primer año. Sin embargo, a medida que la fortuna política de Hitler crecía, también lo hacía la popularidad del libro. Para 1939, se había convertido en una presencia ubicua en la vida alemana, con más de 10 millones de copias en circulación. Este dramático aumento reflejaba el ascenso al poder del partido nazi y su implementación de políticas arraigadas en las ideologías del libro. En los Estados Unidos, Mi lucha se publicó en 1933 y rápidamente vendió decenas de miles de copias. Los intelectuales estadounidenses y la prensa fueron críticos, destacando su extremo antisemitismo y nacionalismo agresivo. La reseña del Chicago Tribune lo pintó como un libro de texto de ideas locas, afirmaciones arrogantes y pronunciamientos bombásticos. Este sentimiento fue eco en muchos periódicos y revistas estadounidenses que veían el libro como una peligrosa visión de la mente de Hitler. La reacción del Reino Unido fue de alarma y repulsión, particularmente después de su publicación en 1939. Críticos y figuras políticas británicas, incluyendo a Winston Churchill, lo veían como un claro indicador de las ambiciones y políticas de Hitler. Churchill lo describió famosamente como el nuevo libro de fe y guerra, turgente, verboso, sin forma, pero preñado de su mensaje, un testimonio de la creciente aprensión sobre las intenciones de la Alemania nazi. En la Unión Soviética, Mi lucha fue prohibido, reconociendo su postura anticomunista y la amenaza ideológica que representaba. Stalin, a pesar de su propio gobierno autoritario, estaba muy consciente del desafío representado por Hitler y utilizó el libro para entender a su contraparte fascista. El Medio Oriente vio recepciones variadas de Mi lucha. Las traducciones aparecieron ya en los años 30, con algunos nacionalistas árabes y extremistas islámicos encontrando resonancia en su contenido antisemita. Sin embargo, esta no fue una reacción uniforme en toda la región, con muchos líderes e intelectuales condenando su ideología. Académicamente, Mi lucha ha sido analizado extensamente por historiadores y académicos, sirviendo como un texto crucial para entender la ideología nazi y el Holocausto. A pesar de su importancia como documento histórico, su uso en entornos académicos es polémico y requiere una contextualización cuidadosa. En la era digital, la disponibilidad de Mi lucha en línea ha reavivado debates sobre la educación histórica frente a la propagación del discurso de odio. Las plataformas y los minoristas en línea han luchado con estos problemas, a menudo optando por limitar o eliminar el libro de sus servicios. Más allá del Reich, la odisea posguerra de Mi lucha. En las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, Mi lucha, el manifiesto de Adolf Hitler,
se encontró en el centro de un debate global sobre la censura, la memoria histórica y las restricciones legales. El libro, que había dado forma a las terroríficas ideologías del régimen nazi, se enfrentó a un mundo dramáticamente diferente en la era de posguerra, uno lidiando con las secuelas del Holocausto y las implicaciones más amplias de la propaganda nazi. En Alemania, el enfoque inmediato de la posguerra fue prohibir estrictamente la distribución de Mi lucha. Como parte de los esfuerzos de desnazificación, las potencias aliadas, que tenían control sobre los territorios alemanes, prohibieron la publicación y venta del libro. Esta prohibición estaba arraigada en el deseo de erradicar la ideología nazi y prevenir el resurgimiento de sentimientos fascistas en una población alemana devastada por la guerra y vulnerable. Los derechos de autor del libro fueron transferidos al Estado de Baviera, que buscó activamente restringir su publicación. Sin embargo, esta prohibición no estuvo exenta de críticos, quienes argumentaron que el libro debería estar disponible para el estudio académico y como un recordatorio del pasado. En otros lugares de Europa, las reacciones variaron. En Austria, Mi lucha fue prohibido bajo leyes que prohíben el renacimiento nazi. Francia, que había sufrido bajo la ocupación nazi, también impuso una prohibición sobre el libro, aunque la aplicación varió a lo largo de los años. En contraste, el Reino Unido y Estados Unidos abordaron el texto de manera diferente, enfatizando la importancia de la libertad de expresión y el estudio histórico. Aunque Mi lucha no circuló ampliamente en estos países, no fue explícitamente prohibido, y las instituciones académicas a menudo tenían copias para fines de estudio. La perspectiva global sobre Mi lucha fue igualmente diversa. En muchos países, el libro cayó en un área gris, legal y ética. Países como Israel, hogar de una significativa población de sobrevivientes del Holocausto, lucharon con el doloroso legado del libro mientras reconocían la importancia de entender las raíces de la ideología nazi. En Medio Oriente, algunos países vieron circular traducciones no oficiales, a menudo utilizadas para alimentar el sentimiento antisemita, mientras que otros lo prohibieron por completo. El debate en torno a Mi lucha se intensificó a medida que se acercaba la expiración de los derechos de autor mantenidos por el Estado de Baviera en 2015, 70 años después de la muerte de Hitler. Esta expiración planteó preguntas sobre la disponibilidad del libro y las responsabilidades asociadas con su publicación. En 2016, una edición crítica, anotada por historiadores y destinada al estudio académico, fue publicada en Alemania, agotando su tirada inicial. Esta edición tenía como objetivo desmitificar el texto, proporcionando contexto y análisis crítico para contrarrestar la propaganda original. En la era digital, los desafíos de regular Mi lucha se han vuelto más complejos. Internet ha facilitado el acceso al texto, generando preocupaciones sobre su uso en la difusión de ideologías extremistas. Las plataformas en línea y los minoristas han tenido que navegar la fina línea entre la censura y la educación histórica, con enfoques que varían significativamente de un país a otro. Tiranías divergentes, escrutando Mi lucha y los escritos de Stalin. En las crónicas oscuras de la historia del siglo XX, Mi lucha, de Adolf Hitler, y los escritos de Joseph Stalin se erigen como profundos testimonios de sus respectivos regímenes autoritarios. Los tratados ideológicos de Stalin, compilados en los 13 volúmenes de Obras de Joseph Stalin, abarcaron su gobierno desde finales de los años 20 hasta su muerte en 1953, moldeando la política y el dogma soviético. Mi lucha es una exposición de la visión de Hitler para Alemania, impregnada de ideología racial, aria y antisemitismo, marcada por frases como «El ario es el Prometeo de la humanidad». Su tono agresivo y racismo evidente contrasta marcadamente con los escritos de Stalin, que, aunque autoritarios, están arraigados en la ideología marxista-leninista, enfocándose en la lucha de clases y la dictadura proletaria. Los escritos de Stalin, desprovistos del vitriolo racial de Hitler, a menudo invocaban la retórica marxista para justificar políticas como la Gran Purga de los años 30, que condujo a la muerte de más de 1 millón de personas. Mientras que ambos líderes usaron sus escritos como propaganda, sus métodos variaban. Mi lucha de Hitler
sirvió como un plan directo para la ideología del régimen nazi y fue integral para su máquina de propaganda. Por otro lado, los escritos y discursos de Stalin estaban principalmente dirigidos a reforzar la ideología del partido entre los comunistas, a menudo entregados en congresos del partido, como el infame 16º Congreso del Partido Comunista de toda la Unión, bolcheviques, en 1930, donde Stalin delineó las políticas de colectivización que conducirían a la catastrófica hambruna soviética. El elemento personal en Mi lucha de Hitler difiere significativamente del estilo impersonal de Stalin. La narrativa de Hitler incluye su viaje personal, dando forma a su ideología política, mientras que los textos de Stalin, como su informe al 18º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1939, son más sobre política y doctrina del partido, careciendo de anécdotas personales o reflexiones. El impacto de estas obras no puede ser exagerado. Mi lucha sentó las bases para el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, resultando en la muerte de millones. De manera similar, las políticas de Stalin, sustentadas por sus escritos, condujeron a la Gran Purga y la hambruna ucraniana, Holodomor, causando muerte y sufrimiento generalizados en la Unión Soviética, con estimaciones de las muertes por la hambruna solas que alcanzan hasta 7,5 millones. En términos de lenguaje, el estilo emotivo y persuasivo de Hitler en Mi lucha contrasta con la prosa a menudo seca y administrativa de Stalin. La retórica de Hitler estaba diseñada para incitar, ejemplificada en sus llamados a la unidad y expansión alemanas, mientras que los escritos de Stalin, como su artículo de 1934, La Revolución de Octubre y las tácticas de los comunistas rusos, reflejan un enfoque pragmático para la gobernanza y la aplicación ideológica. Al comparar Mi lucha con los escritos de Stalin, vemos dos estilos distintos de control autoritario a través de la literatura. La obra de Hitler es un manifiesto apasionado, lleno de ideología racial y fervor nacionalista, mientras que los escritos de Stalin son una mezcla de teoría política y justificación de políticas, marcados por su tono doctrinal y falta de narrativa personal. Sin embargo, ambos conjuntos de escritos jugaron roles cruciales en la configuración de sus respectivos regímenes y tuvieron profundos impactos en la historia mundial, sirviendo como recordatorios de la influencia potente ejercida por líderes dictatoriales a través del poder de sus palabras. Tiranos en texto, desentrañando Mi lucha y el libro rojo de Mao. En el ámbito de la literatura totalitaria, Mi lucha, de Adolf Hitler, y citas del presidente Mao Zedong, de Mao Zedong, se destacan como textos monumentales, cada uno reflejando las ideologías de sus autores y regímenes. El libro rojo de Mao, una compilación de sus discursos y escritos, publicado a mediados de los años 60, se convirtió en un símbolo ubicuo de la China maoísta, con más de 6.500 millones de copias impresas, lo que lo convierte en uno de los libros más publicados a nivel mundial. Mi lucha es una obra extensa que expone la visión de Hitler, impregnada de nociones de superioridad racial aria y ferviente antisemitismo. La retórica de Hitler, como la personificación del diablo como el símbolo de todo mal, asume la forma viviente del judío, ejemplifica el racismo extremo que impregna el libro. El libro rojo de Mao, en contraste, es una colección concisa de los pensamientos de Mao sobre la ideología comunista y la revolución. Incluye afirmaciones famosas como «El Partido Comunista es el núcleo de liderazgo de todo el pueblo chino. Sin este núcleo, la causa del socialismo no puede ser victoriosa», reflejando la centralidad del Partido Comunista en la visión de Mao. Ambos textos sirvieron como poderosas herramientas de adoctrinamiento dentro de sus respectivos regímenes. En la Alemania nazi, Mi lucha era un elemento básico en las escuelas y entre los miembros del partido nazi, moldeando la ideología del público. El libro rojo en China fue más que material de lectura. Durante la Revolución Cultural, 1966-1976, fue un accesorio obligatorio, sirviendo como un recordatorio constante de la omnipresencia de Mao y los principios del Partido Comunista. El sello personal de cada líder es evidente en sus respectivas obras. Mi lucha detalla la vida temprana de Hitler y su desarrollo ideológico, mezclando autobiografía con ideología política. El libro rojo de Mao, aunque no es autobiográfico,
es profundamente personal en su reflejo de los pensamientos y estilo de liderazgo de Mao, representando su autoridad indiscutida dentro del Partido Comunista. Los impactos sociales de estos textos fueron colosales. Mi lucha sentó las bases ideológicas para el Holocausto, que llevó a la muerte de 6 millones de judíos. El Libro Rojo fue central para la Revolución Cultural de Mao, un periodo de intensa agitación social en China, caracterizado por la persecución generalizada, y se estima que causó la muerte de millones. En estilo, Mi lucha es verboso y dogmático, reflejando el intento de Hitler de establecer un marco ideológico completo. El Libro Rojo, con su estilo sucinto y aforístico, fue diseñado para el consumo masivo, encapsulado por la frase de Mao: un ejército sin cultura es un ejército obtuso, y un ejército obtuso no puede derrotar al enemigo. Al comparar Mi lucha con el Libro Rojo de Mao, nos adentramos en dos ideologías totalitarias distintas, pero igualmente impactantes. El manifiesto de Hitler ofrece una visión detallada de la jerarquía racial y el destino nacional, mientras que el texto de Mao sirve como una guía para la revolución y el gobierno comunista. Ambas obras jugaron roles fundamentales en la configuración de las ideologías de los regímenes nazi y maoísta, demostrando la profunda influencia de la palabra escrita en manos de líderes autoritarios. Legado enredado. El dilema perdurable de Mi lucha. Mi lucha, el infame manifiesto de Adolf Hitler, mantiene su atractivo controversial en la cultura contemporánea, años después de su primera publicación en 1925. Este libro, que jugó un papel crítico en dar forma a la ideología nazi, ha vendido más de 10 millones de copias a nivel mundial, encarnando una fascinación oscura para muchos. En la Alemania de posguerra, las potencias aliadas implementaron una prohibición de Mi lucha como parte de los esfuerzos de desnazificación. Esto permaneció vigente hasta el año 2015, cuando expiraron los derechos de autor. La subsiguiente publicación de una edición crítica en 2016, anotada por historiadores, fue recibida con interés y controversia. Esta edición tenía como objetivo proporcionar contexto y crítica a la ideología de Hitler y vendió más de 85.000 copias solo en el primer año, destacando el interés persistente en comprender este oscuro capítulo de la historia. Internacionalmente, la recepción del libro varió significativamente. En países como Turquía, Mi lucha experimentó un aumento en popularidad, convirtiéndose en un superventas a principios de los años 2000, con informes de vender 100.000 copias en solo 2 meses de 2005. Esto provocó preocupación sobre su potencial influencia en ideologías extremistas. En el Medio Oriente, el libro ha sido distribuido en varias formas, a veces siendo utilizado por grupos radicales para propagar puntos de vista antisemitas. Por ejemplo, en 2002, un editor libanés informó vender 10.000 copias anualmente. Las complejidades éticas de Mi lucha surgen de su doble naturaleza como documento histórico y manifiesto de odio, mientras los historiadores enfatizan la importancia de estudiar el libro para entender las raíces del terror nazi. Existe un riesgo inherente de su mal uso para promover agendas extremistas. La llegada de Internet ha exacerbado estos desafíos, con plataformas en línea luchando con problemas de censura y educación histórica. La responsabilidad moral que rodea el estudio y la difusión de Mi lucha es un tema de debate continuo. Algunos argumentan que es necesario interactuar con el texto para el análisis crítico y la denuncia de sus ideologías. Otros advierten que cualquier forma de compromiso podría prestar inadvertidamente legitimidad a sus mensajes de odio. Al cerrar esta exploración de Mi lucha de Adolf Hitler, un texto que ha resonado a través de los corredores de la historia con sus oscuras ideologías, es crucial recordar el impacto duradero de tales escritos. Escrito en las sombras de la prisión de Landsberg en 1924 y publicado a lo largo de 1925 y 1926, este manifiesto se convirtió en un pilar de la ideología nazi, dejando una huella imborrable en el mundo. Es un recordatorio, como alguna vez sabiamente señaló Winston Churchill: aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Desde su escalofriante defensa de la supremacía aria hasta su vehemente antisemitismo, Mi lucha no solo moldeó la trayectoria del siglo XX,
sino que también sirve como una advertencia severa del poder de las palabras y las ideologías para influir y corromper. Al pasar la última página de este capítulo de la historia, llevemos adelante las lecciones que imparte, asegurándonos de que tal oscuridad no encuentre su camino nuevamente en la narrativa de nuestro futuro.